Bueno, estudiantes, reciban un cordial saludo, una muy cordial bienvenida a este curso de Pensamiento, Cultura y Educación. Espero de verdad que sea al término de la jornada, las conclusiones sean productivas, sean edificativas, que podamos decir que se hizo un buen ejercicio y que el espacio de reflexión que da el curso, pues no se perdió, quedó algo productivo. La idea es eso. Como les decía, a quienes pudieron estar en la asesoría, voy a compartirles la guía de trabajo. La guía de trabajo tiene unas actividades que lo que buscan pues es como ir a la reflexión y hacer un ejercicio práctico donde hay una actividad individual y grupal relativamente fáciles, que simplemente su fin primordial es tratar de aterrizar un poco nuestras ideas y lo que vamos a ver durante la sesión. Bueno, entonces voy a permitirme compartirles la pantalla para mostrar la guía de trabajo. Bueno, ¿ya la están visualizando? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, la primera unidad, educación en la sociedad del conocimiento. Vamos a manejar algunas características de este tema de la sociedad del conocimiento. Vamos a hablar un poquito sobre el carácter social o la función social de la educación. Vamos a dialogar un poco sobre la sociedad del conocimiento o sociedad de la información y una nueva, una nueva categoría de sociedad que Bell Hurwitz la vinculó a todo este cuento y es la sociedad del riesgo, ¿sí? Y cómo todas esas cosas pues han permeado, han influido en el pensamiento educativo de nosotros, de Occidente. Ese es el derrotero de lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces se espera que al final nosotros reflexionemos, como lo dice el objetivo, reflexionar frente al carácter social de la educación al interior de las dinámicas de la sociedad, motivadas por el conocimiento, las tecnologías de la información y las relaciones de causa-efecto, de causalidad, que conllevan a considerar los riesgos de nuestras acciones humanas, que es lo que les decía, la sociedad del riesgo. Entonces, ese es el objetivo. Se espera que al final podamos hacer por lo menos unas 2 o 3 conclusiones al respecto y que el grupo al final tenga medianamente claro en qué consisten estos aspectos. Para ello, de manera inicial, vamos a hacer una actividad de presaberes o de análisis y consiste simplemente en, vamos a observar estas 3 gráficas. Miren, ustedes observan la gráfica número 1, que es eh, la frase que tiene nuestra Constitución Política frente al derecho a la educación, artículo 67, que pues la mayoría lo hemos escuchado y todo, y nos lo dicen cada rato. Lo que pasa es que en ocasiones no se cumple. Eso es otra cosa. Dice el artículo: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Ojo, la función social de la educación, eso es lo que vamos a analizar. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a las técnicas y a los demás bienes y valores de la cultura. Entonces, si ustedes analizan a grosso modo el tema del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, eso encierra un todo, ¿no? Que lo que pasa es que en ocasiones no todos tienen el mismo grado o nivel de acceso a todos estos aspectos, que no en todos los contextos se trabajan igual, eso es muy cierto, pero mire que eso lo dice nuestra Constitución Política.
Y viene la pregunta que dice, ¿a qué hace referencia el artículo 67 de nuestra Constitución cuando alude a la función social de la educación? ¿Por qué consideran ustedes que se habla de función social? Cuéntenme. Estudiantes, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Por qué hablamos de función social? ¿O qué creen ustedes en qué creen ustedes que radica la función social? ¿Qué opinan Profe, al respecto? ¿Sí? Cuéntenos. si hablamos de función social, lo que pasa es que, por ejemplo, si la Constitución que alude a la función social de la educación, no es solamente, o sea, pues pensaría yo que no es solamente lo que tú tienes de conocimiento, o sea, vas a impartir solamente conocimiento, sino que aparte de eso, tú trabajas en función de ellos, o sea, en función del entorno en el que ellos viven. Y tú haces una labor social, o sea, es un trabajo que aparte de conocimiento tienes que hacer como una labor social, o sea, te metes y en la zona rural eso así pasa mucho de que uno, por ejemplo, o los docentes son el médico, el cura, hacen de todos los aspectos que en ese momento se requiera, pues eso yo creo que es como la función social que uno, no sé. Claro que sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Todos sabemos de que se dice función social porque estamos trabajando con gente. Y claro, hay contextos donde se requiere mayor dedicación, hay que ser muy conscientes de eso. Y como usted lo plantea, en la zona rural, el profesor eh, tiene que asumir todos esos roles. Siempre lo he dicho, el profesor de la zona rural le corresponden muchas cosas, hacer muchas cosas, pero sin embargo, pues yo considero que para quienes han tenido la oportunidad de trabajar en la zona rural, eso es lo que lo hace tan especial. Entonces yo sigo diciendo que la educación en la zona rural, a pesar de todas las vicisitudes, todas las dificultades que se den, es como más asequible, es más humana en el sentido de que, como usted lo acaba de decir, el profesor le corresponde compenetrarse más con la situación de su comunidad y se vuelve un miembro más de la comunidad, hasta lo anotan en el libro de socios de la Junta de Acción Comunal, y se vuelve una persona mucho más activa y le dan ese rol de activo, y si él sale con exitoso de esta labor, no, es un duro, eso es muy cierto. A diferencia en la zona urbana de que pues igual los profesores igual los mueven cada nada. Hay gente del mismo barrio que ni sabe que el profesor del barrio trabaja ahí en el colegio del barrio. Es una cosa como más deshumanizante, y cuando digo deshumanizante es como que la gente no sabe la función que cumple cada uno. En la segunda frase dice, o en la segunda imagen hay un ciclo que dice ciclo del conocimiento de la sociedad, sí, ciclo sociedad del conocimiento, y hay unos cuadritos donde dice deseo de superación, estudio, necesidad de mejoramiento, transformación de la sociedad y sociedad inteligente e incluyente. Y dice la pregunta, ¿qué interpretación le otorga al esquema relacionado con la dinámica de la sociedad del conocimiento presentado en la imagen 2? Yo diría, por ejemplo, si ustedes observan, eh, la sociedad del conocimiento, como lo muestra la imagen, va en función a los intereses que cada uno tiene, ¿cierto? Yo me intereso por aprender porque tengo unos intereses muy particulares. Yo busco la información, yo trato de averiguarla, trato de construirla. Bueno, todo ese tema, pero es de acuerdo a mis intereses. Por ello se dicen deseos de superación. Ahí juega muchísimo en la sociedad del conocimiento
la parte autodidacta, la parte de la autosuperación, porque el conocimiento está ahí, o la posibilidad de crear ese conocimiento está ahí. Que yo haga el intento de crearlo o de debatir lo que está, eso sí solo depende de mis deseos de superación. ¿Qué necesita? Pues estudiar. ¿Para qué estudia uno? Siempre esa es como la pregunta que le hacen a los niños en el colegio. ¿Usted para qué estudia? Entonces hay algunos que dicen, porque me toca, porque me mandan. Habrán otros que dicen, porque quiero aprender. Ya, porque quiero algún día salir de acá e irme a trabajar y ayudar a mi familia. Eh, eh, Otros dirán, pues yo vengo a estudiar porque me gusta y porque soy muy inteligente y entonces yo quiero explotar toda esa inteligencia que tengo y pues para eso vengo, para que le dicen a uno para que usted me colabore y vamos a ver qué tanto aprendo. Entonces fíjense que la sociedad del conocimiento vincula todos esos aspectos. Y llegamos a la imagen 3. Alguien que nos colabore haciendo una descripción objetiva y subjetiva de la imagen 3. ¿Vale? Cuénteme. Estudiantes, por favor. ¿Entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Estudiantes me escuchan? Sí, Hola, profe, profe. buenos días. Pues estamos levantando la mano, pero no nos dice. Qué pena, lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, Meet no me deja ver la pantalla. Tendría que dejar de compartirla. Espera un momento entonces. Ya, cuéntenme. Qué pena con ustedes, Lady. Bueno, profe. Respecto a la imagen, pues de manera objetiva, pues veo el dibujo de un planeta gris, parcialmente eh, como con contaminación, no sé, un dibujo triste. De manera subjetiva, puedo decir que el ser humano está acabando con el planeta no soporta más contaminación que es generada por el propio ser humano, vemos el humo de los carros, el petróleo, el exceso también de las fábricas. Es un llamado a que reflexionemos y pongamos nuestro granito de arena para salvar el ambiente y tener mejores alternativas para evitar este tipo de contaminación. Muy bien, Lady, gracias. Lisette. Buenos días, maestro. Buenos días, compañeras. Bueno, objetivamente se ve que la imagen refleja un planeta en deterioro, ¿sí? Aunque es cómico, con dibujos, pues está reflejando lo que estamos viviendo en la actualidad con nuestro planeta Tierra, ¿sí? El deterioro del ambiente, la invasión del ser humano en los enfoques naturales, la industrialización también de las empresas sin respeto pues a lo que es nuestro planeta. Y ya desde un enfoque subjetivo pues es básicamente lo mismo, lo que yo veo y entiendo, ¿sí? Eh, Hoy en día nos estamos dando cuenta, bueno, ya se está viendo desde hace muchos años, pero ya la gente está tomando una conciencia más colectiva a lo que es el cambio climático, lo que es la contaminación de la naturaleza, de lo que conocemos como medio ambiente, que en realidad es un ambiente, no es ningún medio. Eh, el deterioro de la misma, lo que digo de la invasión del ser humano, el ser humano es muy egocéntrico y no entiende que en este planeta pues conviven más especies, ¿sí? Nosotros destruimos árboles, destruimos animales, destruimos hasta el suelo que está vivo, destruimos todo por nuestra comodidad. Y como dice la compañera Joana, también es un llamado de conciencia ambiental para todos, lo que debemos reflejado, saber que
que estamos actuando mal. Estamos porque es que todos hacemos parte del ciclo del consumo y de la contaminación. Usted se pone una blusa y ahí está contaminando el ambiente. ¿Sí? Usted sale y se come un jugo, bota el plástico y está contaminando el ambiente. Sí, lastimosamente es el ritmo de vida en el que estamos viviendo y lo que nos enseñan. Pero sí es un llamado pues a concientizar, a tratar de mesurar la contaminación, sí, nuestra huella de carbono, saber cómo podemos aportar al planeta en medio de nuestra dinámica social y hacerlo de la mejor manera. Claro que sí, Lizeth, gracias, muy amable. Eso que acaban de decirles compañeros, lo que se muestra en la imagen es palabras más, palabras menos, lo que es la sociedad del riesgo, que es otro término que vamos a manejar. La sociedad del riesgo es como esa característica que, según Bell Ulrich, nos lleva a pensar que el mundo es nuestro y que podemos hacer con él lo que se nos dé la gana sin que ello traiga consigo unas consecuencias que más adelante y ya las estamos observando. Entonces la sociedad del riesgo va, y no solo con el ambiente, sino con la toma de decisiones políticas, globales, las guerras, todas las acciones humanas que han llevado al deterioro de la calidad humana como tal, desde el ambiente y desde las relaciones interpersonales. Entonces, a eso es a lo que se le llama la sociedad del riesgo. Bueno, ahora quiero compartirles un video que hace parte de la segunda actividad para que lo vamos a escuchar un momentico y ese nos va a poner a reflexionar un tanto en torno a por qué se educan las personas como se educan. Vamos a escucharlo un momento, por favor. Vamos a ver si nos funciona el audio. Me confirman si sirve, si lo escuchan, ¿vale? Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita. ¿Lo escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno, gracias. Y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. Profe, perdón. En el siglo XVIII, en una época de... ¿Sí? ¿El video no tiene imagen? Sí tiene imagen. Es Entonces voy a no ver. se ve, profe, nada, solamente se oye. Perfecto, voy a ver por qué no se ve. Voy a volverles a compartir la pantalla a ver por qué no se verá. No entiendo por qué no se ve, si está acá. Ya, ahora sí se va a ver. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, profe, ya se ve. Bueno. Se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia
y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas y ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia, como a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido. En pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Ese es Napoleón, un poco posterior, y el enemigo jurado de todo esto hizo lo mismo, porque él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Entienden? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Entonces, ¿qué opinan del mensaje del video? Cuéntenme. Estudiantes, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice el mensaje? Estudiantes. Pues, profe, de acuerdo a lo del video, vemos cómo es diferente la educación de hoy en día a la época anterior, ¿sí? Que veíamos que pues, no era obligatoria, no todos tenían derecho a la misma, no se hablaba de una escolaridad pública gratuita, sino ya, como nos dice en el video, hasta en el siglo XVIII, cuando se habló del término como de despotismo, que ya ahí sí se empezaron a incursionar esos términos. Entonces vemos cómo influye la sociedad y la historia para el avance de la educación. Sí, claro que sí, pero obsérvense que hay una cosa que a uno lo pone a pensar con relación a lo que dicen en esos comentarios, y es que se deja como la idea de que la educación gratuita o la educación pública, la intención de la educación pública era hacer que quienes estaban abajo, digámoslo así, en la clase social, y quienes estaban abajo procuraran en lo posible por seguir ahí. Porque fíjense que cuando por ejemplo, en la revolución industrial, se empezaron a crear las escuelas públicas, como lo dice el señor ahí en el video. Las escuelas públicas se crearon para ocupar o para llevar a los hijos de los trabajadores, porque los trabajadores no tenían dónde dejarlos. ¿Sí me hago entender? O sea, la intención de la educación en su momento
más que ayudar a la formación integral de las personas en unos términos equitativos y todo, la intención era manejarlos, digámoslo así. El primer profesor que habla ahí hace la apología con el tema de Napoleón, que Napoleón desde Francia él decía, se necesita que los docentes manejen la forma de pensar de los franceses. Imagínense ese poder tan arduo de los profesores en las manos, y que indirectamente uno lo tiene todavía, ¿cierto, Lady? Sí, profe, yo opino lo mismo, o sea, ese poder que se generó con ese propósito en ese entonces, yo pienso personalmente que no ha desaparecido, o sea, igualmente ese poder como docente se sigue teniendo, que actualmente por cuestiones políticas o por diferentes ideologías uno no puede a veces influir de cierta manera en el estudiante o hablar de ciertas cosas porque aún no le conviene al gobierno, ¿sí? Entonces, pienso que por esa parte aún el docente sigue como maniatado a la hora de tocar y de hablar de ciertos temas que deberían en el estudiante despertar un pensamiento crítico y ayudarlo a desarrollar sus habilidades para mejorar su condición tanto personal como de educación y económica a futuro. Claro, fíjense, por ejemplo, Lina, ¿iba a decir algo? Bien pueda. Profe, pues referente al tema que estamos manejando, recuerdo mucho la frase de este señor Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que se utiliza para cambiar el mundo. Y es muy cierto, porque lo decía ahorita mi compañera que en ocasiones todavía los profesores se sienten maniatados y se limitan a muchas cosas, ¿sí? Y porque si nosotros somos un pueblo, un país educado, no le revelaríamos, por ejemplo, en lo político al gobierno y hiciéramos cambiar muchos paradigmas que todavía existen y pudiéramos tener un mejor país. Pero todavía seguimos ahí, todavía manejamos un poquito de la antigüedad. Desafortunadamente sí. Es el sistema. Siempre, o sea, no es que uno esté contra el sistema, no. Pero es en muchos aspectos el sistema el que ha creado. De hecho, por ejemplo, Colombia tiene un modelo de educación por competencias, pero maneja unos estándares. O sea, necesitamos que aprendan esto. Sí. Es como decirle, hermano, usted es libre, pero haga esto. Entonces a uno, pues luego no es que soy libre. Entonces, las propuestas de esos modelos educativos estandarizados, por ejemplo, como el nuestro, sí, en la teoría, no, que acá hay autonomía, que se tienen muchas cosas, pero en la práctica, sí, como lo dicen ustedes, es muy cierto. Por ejemplo, si es la educación privada, pues naturalmente el profesor en el campo privado depende de si de pronto el padre de familia se quejó. No, es que no nos gustó que el profesor X le haya dicho a mi hijo tal cosa sobre tal otra. Entonces, van y le dicen al dueño del colegio muy posiblemente, chao. Uy, no, entonces mejor no me meto por ahí. Si es público, entonces, lo decíamos en el curso pasado, ¿no? Hasta una propuesta de ley hubo el año pasado del gobierno nacional para prohibir que se hablara de política en los colegios. Prohibir que se hable de política en los colegios es como, o sea, toda hora se habla de eso. Así uno no lo quiere hacer, pero siempre vamos a estar tratando de que el muchacho al menos lo comente, o al menos hable, sea consciente del mundo donde vive. Entonces, siempre vamos a encontrar esa piedra en el zapato, seamos realistas, y vamos a encontrar esa piedra en el zapato en el sistema, porque el sistema piensa que nosotros somos la piedra en el zapato, ¿cierto? En muchos contextos políticos se piensa de que son los profesores los que generan la revuelta, de que son los profesores los que le meten ideas a los estudiantes, yo no sé de qué manera.
Y nosotros sabemos que no es así. O sea, lo único que uno trata de hacer es que el estudiante piense, que el estudiante reflexione, no más. No se trata de, como lo decía Napoleón en su época, de manejar las mentes como tal, no, tampoco. Entonces, lo que pretende este curso, por eso planteábamos el video al comienzo, lo que pretende este curso es mirar más o menos eso, cómo nuestros pensamientos, por eso pensamiento, cultura y educación, cómo la forma de pensar nuestra desde la educación modela de una u otra manera la cultura, y esa es la responsabilidad como tal de la educación, ¿listo? Entonces, voy a continuar compartiendo pantalla para que observemos la guía. Entonces tenemos la guía ya en la parte teórica, la parte de estructuración. Habla de unos escenarios, y acá es donde entra el tema de la sociedad del conocimiento y todo ese cuento que vamos a tratar. Habla de unos escenarios y los plantea la UNESCO. Dice que hay un primer escenario donde habla de la globalización. Dice, la globalización acentuará la desigualdad social. Eso es algo que hay muchas personas que no quieren aceptar, pero así es. O sea, cada vez notamos más la diferencia entre el norte y el sur en términos económicos, sociales y políticos. Eso es una realidad. Cada vez notamos más la diferencia entre los mal llamados países del primer mundo y los mal llamados países del tercer mundo. Cada vez se nota una diferencia entre los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿cierto? Si ustedes observan, por ejemplo, si ustedes leen un poquito o consultan en internet sobre el tema de los ricos del mundo y las familias más ricas del mundo que no sobrepasan las 100 personas de pronto, son dueñas de más del 50% del mundo. Imagínense, estamos hablando de 100 familias comparadas con millones de familias. Estamos hablando de 8.000 millones de habitantes, de las cuales apenas un 0,000 tanto por ciento es dueño de casi la mitad del mundo. Es decir, hay una desigualdad muy ardua, y pues naturalmente la globalización, que es esa apertura económica de comunicaciones y todo, pues ha permitido que esa brecha cada vez se haga más grande. Así de pronto, por ejemplo, Bill Gates, con sus actividades filantrópicas, trate de decir que a través de sus fundaciones, o Jeff Bezos desde Amazon trate de decir que a través del mismo Amazon quiere hacer una serie de cosas filantrópicas, o sea, de ayudar a la gente, o Mark Zuckerberg con el tema del Facebook y del metaverso, que ahorita es lo que está de moda, trate de decir que eso va a culturizar más a las nuevas generaciones. A pesar de que eso se diga en el discurso, esta masificación es un escenario que cada vez va a abrir una brecha entre los ricos y los pobres, entre quienes tienen todas las posibilidades y quienes no. Hay que ser realista, y la UNESCO lo dice, en ese escenario se moverá la educación. ¿En cuál otro escenario? En las relaciones entre el norte y el sur y las presiones migratorias. Eso está claro, ¿cierto? Hasta Donald Trump quiso hacer un muro como si fuera la muralla china, separando a Estados Unidos de México, para supuestamente evitar, perdónenme la expresión porque lo dijeron en su momento ellos mismos, evitar que la plebe, o sea, gente que viene del sur, se meta a territorio norteamericano. O sea, terrible. Y en ese escenario se va a mover la educación. En un escenario donde van a haber unas barreras, además de la del muro que quiso hacer Trump, van a haber unas barreras invisibles entre lo que política y socialmente es el norte y lo que política y socialmente es el sur, ¿sí? No por cualquier cosa, ustedes escuchan por las noticias de que
se mueve algo acá en Colombia y de una vez la embajada norteamericana, de una vez están diciendo bien o están diciendo no. Es decir, todo lo que sucede en este lado del hemisferio al norte siempre le va a importar, porque necesita aliados, porque ellos necesitan expandir sus empresas, porque también para nadie es un secreto, y ya lo hemos dicho en muchos escenarios, muchas multinacionales han venido a instalarse en los países de Latinoamérica, por ejemplo, o de África, a hacer sus fábricas, a crear sus fábricas enormes, y entonces con el sofisma de que vamos a generar empleo, porque eso le dicen a los gobiernos, déjenos ir a instalar una fábrica allá porque a usted le sirve, porque le vamos a generar empleo. Y mentira es que lo que están haciendo es viniendo a contaminar, a utilizar los recursos del sector, a hacer una cantidad de cosas que muy poco es lo que le va a aportar realmente al contexto social de Latinoamérica, salvo de que dio empleo. Eso, en ese escenario se tiene que mover la educación. Eso lo vemos cada rato. Un tercer escenario, en el escenario cibernético, y esto sí es el boom, ¿no? Es decir, el escenario donde ahorita las redes sociales y con todo el caudal de información ha hecho que los jóvenes sobre todo sean muy manipulables. Los fake news, las noticias falsas sobre la pandemia, sobre todo la política, la forma como en estos momentos en Colombia se va a adoptar una nueva forma de hacer política, que es a través de eso, de las redes, y de hablar mal del otro y de inventarle cosas al otro y todo eso. En ese escenario se va a mover o se está moviendo la educación desde hace rato. Y un último escenario, que es el escenario de ámbitos institucionales de la educación, y eso también pues es claro, sobre todo en la política. La educación está jugando y jugará un papel clave en el tema político, en el tema de los sistemas políticos. La educación jugará un papel porque algún día se llegará en que los muchachos sean los que coloquen los presidentes. Ojalá que sean los jóvenes los que coloquen los presidentes, porque al fin, por las buenas o incluso por la fuerza, ellos van a intentar no dominar, no, sino conocer más allá lo que es la política. Y cuando eso suceda, pues obviamente los jóvenes son los que van a decidir si vale o no vale la política. Pero para eso se necesitan muchos años, se necesita mucha educación. Les voy a dar un ejemplo claro. Hoy, ¿sí saben lo que se está celebrando en todo el país? Sí, señor, se está llevando a cabo las elecciones de los jóvenes. Claro, imagínense, eso es como un baldadito, un vasadito de agua en un inmenso lago, pero es agua. Es decir, es un pequeño granito de arena que le quisieron abrir o generar el espacio a los jóvenes para que se interesen un tris por ese tema de la política, pero por la política a partir de propuestas y todo eso. Y el Consejo Municipal de Juventudes es eso. Pero personalmente, que yo me tocó o me ha correspondido manejar un poquito ese proceso en mi colegio, y a los muchachos no les interesa eso. Esta semana, hace 15 días, invité a todos los jóvenes de mi colegio de noveno, 10 y 11, que son aproximadamente entre todos esos son aproximadamente unos 400 estudiantes, y los invité a que escucharan las propuestas de unos candidatos de acá de Ibagué. E increíblemente la reunión la citamos a las 7 de la mañana y a las 7:30 habían 4 participantes. O sea, los muchachos nada que ver con ese tema. Entonces imagínense ustedes la parte educativa de esos jóvenes que no les interesa elegir a alguien que los represente de pronto en el tema de las juventudes, sí que menos el año entrante cuando les toque elegir un presidente. Entonces la cosa es
un tanto delicada. Luego viene, según la UNESCO también, los desafíos. Y entonces aquí viene el tema de la sociedad de conocimiento otra vez a flote. El desafío del conocimiento, y es obviamente hacer ciencia, pero no jugar con la ciencia, que esas son dos cosas muy diferentes. La pandemia nos ha dado a pensar de todo, ¿no? Por ejemplo, el que hayan creado tantas vacunas en tan corto tiempo, excelente, pero muchos tienen esa incertidumbre de decir, eso está como raro. O el que después hayan dicho, cuando se estaban acabando un tipo de vacunas, no, es que hicimos un estudio y el estudio dijo que se puede aplicar cualquiera de segunda dosis, antes hasta mejor. Y uno dice, oiga, ¿eso será que será cierto? ¿O será que simplemente es por salir de las vacunas que tienen ahí? Luego la otra que dice, no, es que ya hicimos estudios y hay que vacunar a los niños desde los 3 años. Pero otros países dicen que no, que menores de 12 no los vacunan. En fin, es decir, ese juego, a veces malsano del conocimiento, de aprovechar el tema de la ciencia y la investigación y todo, para manipular a la gente y mantenerla en una zozobra total, eso es terrible. Pero eso es un desafío de la educación, ¿no? No en vano, un gobierno como el nuestro legisla, es decir, crea leyes para decirle, por ejemplo, a usted, por ejemplo, a partir del 14 de diciembre, obligatoriamente usted tiene sí o sí que presentar su esquema de vacunas completo, o sea, mínimo 2 dosis, para poder ingresar al centro comercial, para poder ingresar a un cine, para poder... Entonces uno va a entender, oiga, esta cosa suena como que me están obligando de verdad. Yo no sé qué intenciones tendrán, pero lo están haciendo y lo van a hacer. Entonces, en esos desafíos se moverá la educación. Y el desafío súper clave, que es el desafío humano, que es el tema de la moral. Y tiene que ver con el tema del aprender a conocernos todos, el aprender a actuar como tal, el yo ser como persona, y naturalmente todo eso me debe conducir a él, si yo soy capaz de vivir en medio de una sociedad así, ¿sí? El aprender a vivir juntos. Esto que dice acá, estos 4 pilares, aprender a conocer, a hacer y aprender a vivir juntos, es lo que supuestamente resume la educación por competencias, ¿cierto? Ese es el modelo educativo del país. ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tanto usted es capaz de hacer con ese conocimiento? ¿Usted cómo es como persona? Y dígame, ¿usted si es capaz de vivir en medio de la gente? Esas son las preguntas que se hace el sistema educativo colombiano siempre. Acá no me quiero demorar mucho, simplemente a grosso modo, hay unas frases, por ejemplo, de Durkheim, cuando habla sobre cuál es el esquema o el sistema de educación que él habla, y dice que entiende que la educación y socialización son procesos mediante los cuales el individuo aprende las maneras de un determinado grupo o sociedad, es decir, adquiere las herramientas físicas, intelectuales y, más importantes aún, morales, para poder vivir en medio de la gente. Entonces, sabemos que Emile Durkheim pues, fue el precursor del tema de la sociología y siempre le endilgaba al tema de la educación un papel súper grandote. Por eso dice la función principal de la educación, ¿cuál es? La formación de un ser social. Y esto es lo que no podemos dejar de lado, de que esa es la función social de la educación. No porque lo dice Durkheim, es que así es. Entonces, y todo sobre la base de los valores. Ya por acá quise traer estas frasecitas de Immanuel Kant, porque él hace mucho alusión al tema de la disciplina y al tema de los valores. Y para nadie es un secreto, así para muchos suene retrógrado, suene anticuado, pero el tema de los valores es supremamente importante y para eso se necesita ante todo respeto, ¿no? Mucho, pero mucho respeto.
Por eso, no en vano esta frase que dice, el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación. O sea, es lo que la educación hace de él. Mire semejante responsabilidad que tiene esta frase que hace Kant. O sea, la idea de nosotros es que la educación nos ayude a ver esa luz al final del túnel, digámoslo así. ¿Sí? Acá Juan Jacobo Rousseau con su naturalismo decía, nacemos débiles y necesitamos fuerzas. Nacemos desprovistos de todo y necesitamos asistencia. Nacemos sin luces y necesitamos de inteligencia. Todo cuanto nos falta al nacer y cuanto necesitamos siendo adultos se nos da por la educación. O sea, se supone que la educación, por eso la función social, créanme que por eso quise traerles estas frases, porque la función social de la educación es muy, pero muy grande y la responsabilidad es muy grande con respecto a qué vamos a hacer nosotros con esa tarea en la que nos estamos metiendo, de tratar de educar. ¿Listo? Ahora tratamos de educar ¿en dónde? Mire aquí, en una educación en la sociedad del conocimiento, que esto sí que es lo que está de moda, digámoslo así, o algunos de los conceptos de moda que es la sociedad del conocimiento. Pero esa sociedad del conocimiento ha tenido como una secuencia que va desde el constructivismo radical, donde decían que no habían realidades absolutas, ¿cierto? Eso ya lo vimos desde hay mucho tiempo en el colegio, nos hablaban desde filosofía ese tema. El posmodernista, que decía que plantear, deconstruir, desnormalizar y volver a crear, y hablaba de una libertad de pensamiento, hasta la libertad o hasta el conocimiento deliberativo, que dice que la verdad y el conocimiento se construyen a través del diálogo, ¿cierto? Todas estas formas de crear conocimiento es lo que ha jugado un papel clave con la sociedad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sobre el tema de cómo el conocimiento ha jugado con las sociedades. Por ejemplo, hablemos de los paradigmas que se manejaron durante durante cientos de años sobre el geocentrismo o el heliocentrismo. ¿Se acuerdan? ¿Saben a qué me refiero? ¿Estudiantes? Sí, señor. ¿Se acuerdan que... Sí, profe. ¿Se acuerdan Acerca que gracias, de las teorías del sol. Claro, gracias a la influencia tan barata que tenía la iglesia, por siglos le vendieron a la gente la idea de que nosotros éramos el centro, ¿cierto? De que nosotros éramos el centro de todo y que todo giraba alrededor nuestro, una teoría completamente egocéntrica desde el punto de vista antropológico, y todo el mundo se lo creía. Y cuando de pronto se intentó debatir esa verdad con Galileo, por ejemplo, al pobre Galileo le tocó fue perderse porque donde de pronto el hombre hubiera llegado a comprobar que la iglesia había durado engañando a la humanidad durante casi 1000 años con esa teoría, pues lógico que eso era inaceptable. Entonces, hasta que no se creó el telescopio y se comprobó que esa verdad estaba lejos de serlo, que nosotros tan solo éramos un puntico y que girábamos alrededor del sol. Imagínense, o sea, el conocimiento manipulado es impresionante, juega un papel tenaz con todo lo que nosotros manejamos. Por eso les hablaba un poquito sobre el tema de los fake news, con el tema de la pandemia, ¿no? De cómo se manipula el conocimiento y esa manipulación lleva a que la sociedad se cree un caos. Ahora viene, por ejemplo, acá
Dice, la comprensión de la realidad construida por el lenguaje de las nuevas tecnologías, que esto está hablando un poquito sobre el tema de los medios de comunicación, de las TIC, generan, según el texto, 4 aspectos muy arduos. Por ejemplo, una nueva forma de concebir el tiempo y el espacio, haciendo que estos elementos básicos ya, o sea, nos comunicamos a través de la internet en tiempo real desde de aquí a la China, sin ningún problema. Los negocios los hacemos en tiempo real, OLX y todas esas plataformas son de una, y eso es muy bueno, es genial, pero también se presta para muchas manipulaciones. Se asigna y reconoce mayor valor para la información, transformándola en un elemento clave de realización personal y profesional, sin la cual los sujetos no pueden participar activamente. Y eso, los influencers sí que saben de esto, ¿no? Porque manejan el cuento. Pueden manipular muy fácil. Se reconoce una tendencia hacia la inmaterialización de los procesos laborales, lo que nos tocó vivir con la pandemia. Este trabajo virtual, el teletrabajo, todo lo que la tecnología, las TIC, han ido desplazando a los procesos de formación, porque ya todo es por internet. Esto tiene sus cosas muy buenas, pero también sus cosas delicadas. Mire, acá lo dice, los negocios y oficinas virtuales, comunicaciones en red, o sea, ¿cuántas plataformas ganan cantidades de dinero sin tener un solo espacio físico para montar una oficina? No, todo es virtual. Eso es bueno, pero también eso está desplazando otras cosas, otros intereses. La dependencia y en algunos casos subordinación de las comunidades menos desarrolladas, que esto es la crítica, ¿no? Volvemos a lo mismo. Quien no tenga acceso a la tecnología de punta va a mantener a toda hora arrodillado a el que sí la tiene. Eso está claro, ¿sí? Por eso se dice una dependencia y una subordinación. Yo tengo la tecnología, yo tengo el poder. Hay que entender esa parte. Y luego llegamos al tema de la sociedad del riesgo. Que la sociedad del riesgo, les decía, según Beck Ulrich, que este señor ustedes lo encuentran por internet y tiene cantidades de discursos frente a esta temática de la sociedad del riesgo, dice, se caracteriza por la inseguridad que otorga el desdibujamiento cada vez más profundo de las intervenciones humanas. O sea, lo que decíamos de la imagen 3. Todas las acciones humanas tienen un efecto, una causa y un efecto. Y si nosotros no la miramos a tiempo, eso nos puede perjudicar muchísimo. Y miren la pregunta que se hace Ulrich. ¿Cómo se pueden evitar, minimizar, dramatizar, canalizar los riesgos y peligros que se han producido constantemente en el proceso avanzado de modernización y limitarlos a repartirlos allí donde han visto la luz del mundo en la figura de efectos secundarios latentes, de tal modo que ni obstaculicen el proceso de modernización ni sobrepasen los límites de lo soportable? Y él lo dice en términos ecológicos, por ejemplo, cómo estamos acabando con el medio ambiente por la industrialización. Lo dice en términos médicos, por ejemplo, cómo se manipula la ciencia, cómo no se respeta en sí la parte ética de la medicina, el tema de los clones, el tema de los transgénicos, el tema de la manipulación genética. Desde la psicología, cómo se juega con la mente de las personas llenándolas de mentiras. Y desde lo social, cómo ese entaramado de información, producto de los adelantos y de todo, cómo produce estrés en las comunidades. Entonces, más o menos a grosso modo lo que dice Ulrich es eso. Es decir, él plantea que hay un problema muy arduo con ese tema de la sociedad del riesgo, de que es una realidad. O sea, al comienzo no le querían prestar atención a eso.
de que es que una cosa es el riesgo por desastres naturales propios, como por ejemplo el que está sucediendo en las Islas Baleares, en Canarias, en España, en La Palma. Eso es una cosa, porque eso es una cosa natural, donde ese volcán lleva un resto de tiempo botando lava y ya lleva más de 1000 hectáreas cubiertas y todo, y bueno, pues una cosa natural muy impresionante, como una demostración de poder natural sobre el ser humano, impresionante. Ustedes, no sé si han visto esos videos que muestran de cómo sale lava de esos cráteres, de ese volcán, y eso es algo como si tuvieran, como si algo los estuviera empujando por debajo, impresionante. Una cosa es eso, y otra cosa es los desastres o los riesgos producto de las acciones humanas. El calentamiento global, las guerras, las manipulaciones ideológicas que han conducido a desastres económicos sin precedentes, como la depresión del 29 en Estados Unidos, o como este tema de la pandemia, que muchos dudan todavía de que fue natural y dicen que eso fue manipulado para... Más de hecho, todas las teorías conspirativas que se quieran escuchar por internet sobre el tema del origen y tratamiento de la pandemia. Entonces, acá dice el comentario, dice, frente a esta realidad, la educación debe asumir entonces la misión de cultivar y potenciar en los sujetos nuevas competencias que hemos identificado como tolerancia a la incertidumbre y administración del riesgo. Pocas palabras, no decir que es el fin, no. Tengo que manejar, administrar todos esos riesgos, tratar de minimizarlos, tratar de que la gente entienda de que todavía podemos arreglar un poquito. Y ahí es donde se habla del desarrollo sostenible y todo ese tema que yo creo que ustedes desde las ciencias naturales sí que lo han trabajado. El aprender a vivir no solo por el hoy, sino para el mañana, ¿no? El disfrutar de los recursos hoy, pero dejarles a los que están en un futuro algo igual o mejor. Eso es desarrollo sostenible. Entonces la teoría de Ulrich lo que pretende es dejar eso, decirles, mire, estamos en una sociedad muy caótica, producto de todo este cuento, pero ustedes desde la educación pueden empezar a influir de manera positiva y no para crear agentes pasivos, como lo decía el video, sino para hacer que la gente se despierte un poquito e ir minimizando los efectos de esos riesgos. No acabarlos, porque eso es imposible. No podemos acabar los riesgos que hay. ¿Cómo le vamos a pedir a la industrialización que pare? Es imposible. Siempre van a seguir. ¿Cómo le vamos a pedir a los ricos que repartan lo que tienen para que no se hagan cada vez más ricos? Es imposible. Pero sí se pueden llegar a minimizar algunos efectos de ese tema de la sociedad del riesgo. Esa es la teoría que se maneja al respecto. Me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan al respecto? Cuéntenme. ¿Me están escuchando, estudiantes? Sí, profe. ¿Están de acuerdo con la concepción de sociedad del riesgo? ¿O hay algo que quedó de pronto enredado, que de pronto no se entendió muy bien? ¿O está claro? Por mi parte está claro, profe. Claro, Bueno. profesor. Bueno. Esto es un comentario para recordar. O sea, dice, los individuos, las organizaciones y las naciones que no inviertan en educación ni en investigación se quedarán cada vez más relegados, y por esta razón la educación superior debe afrontar una cantidad de retos para que en realidad se constituya en factor
dinamizador en favor de una sociedad. Entre ellos se encuentran, ¿cuáles? Desarrollar procesos de pensamiento, promover la comprensión del mundo, bueno, una serie de aspectos bien interesantes. Luego viene la actividad individual. Dice, actividad individual. Imagina que tienes la responsabilidad de socializar los aspectos más relevantes sobre la sociedad del conocimiento, de la información y del riesgo. Ya hablamos cuáles son esas características. A estudiantes de grado quinto. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Dice, se sugiere el uso de imágenes, frases, mapas conceptuales. Bueno, es la forma como ustedes considerarían que valdría la pena abordar con niños de quinto esta problemática. ¿Me entienden la actividad? Sí, profe. Bueno, hablemos de tiempo. ¿Cuánto tiempo consideran que vale la pena utilizar para hacer esta actividad? Cuéntenme. Es que unos 25 minutos, porque mientras que primero tenemos que asimilarlo nosotros para ver cómo lo haríamos, porque obviamente toca con imágenes, con los niños, pues, con imágenes como más de trabajo. Sí. Por ejemplo, ¿yo cómo lo haría? Yo trataría de utilizar también, aparte de imágenes, canciones. Por ejemplo, para este tema yo ya lo he tenido que trabajar y les doy ese ejemplo. Yo trabajé el tema de las consecuencias de la industrialización con una canción viejísima de Roberto Carlos. No sé si ustedes la han escuchado, una que se titula El Progreso. ¿No la han escuchado? ¿No? No, profe, esa no la he escuchado. No, profe. No, profe. Yo los invito a que si quieren ahí, desde donde están, pueden consultarla por internet, video del Progreso, de Roberto Carlos. Y esa canción, yo sé que ustedes la han escuchado, pero de pronto la han escuchado, pero no sabían cómo se titulaba. Esa canción es una crítica pura a cómo los sistemas económicos y políticos manipulan y no tienen en cuenta el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Es muy interesante, es bien, bien interesante. Entonces, fíjense que son maneras de cómo yo puedo abordar ese, o por ejemplo, otra manera de cómo se puede abordar, que ustedes la encuentran por internet también, es esa que dice de Carta de un niño en el año 2070. No sé si la han leído alguna vez. Sí, profe, ese sí. Es una manera de yo poder abordar, de yo poder empezar a concientizar a los muchachos, de decirles, oiga, mire, estamos en una sociedad actual que uno se pone a leer y dice, uy, ¿qué tal que eso llegara a suceder? O, por ejemplo, el video cortico como de minuto y medio que está por internet sobre la forma como las tecnologías han vuelto, perdónenme la expresión, a muchos los han empendejado con el tema de los celulares. No sé si ustedes han visto ese videito donde hay un abismo grandote y una cantidad de gente mirando los celulares se van por ese abismo, pum, 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 todos se van, todos se caen ahí y no les interesa caerse. Es una manera ilustrada de yo poder abordar estos temas de la sociedad del conocimiento, de la información y del riesgo. Pues yo simplemente les doy algunos tips para que de pronto entendamos de que, pues, hay otras muchas maneras. Entonces, ¿les parece volvernos a conectar, o no a conectar, sino a compartir acá, más o menos faltando 10 para las 12, ¿les parece? O sea, tomarnos 35 minutos. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Bueno. Sí,
Yo igual voy a estar acá todo el tiempo por si tienen alguna inquietud. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, profe. Bueno.